Fijaos si han pasado años desde Guthrie y Edison y aquí estamos todavía. El efecto Edison lo patentó Edison. Dicen que Edison era un maestro en aquello de patentar cosas que no había inventado él. Bueno, se le atribuye a Guthrie realmente el origen, el diseño de la válvula, del dispositivo de vacío, aunque también es verdad que el efecto Edison es el que luego se ha conocido y se basa en el principio termoiónico, del funcionamiento termoiónico. El metal, evidentemente voy a generalizar unos más que otros en función de sus propiedades y características, además de su propia estructura molecular, tiene unos electrones que no forman parte de esa estructura, pero que lo rodean, lo envuelven, para que nos entendamos, son electrones libres. Si tú aplicas calor a esa barra metálica dentro de una ampolla de cristal con un determinado tipo de gas o bien al vacío, ese calor genera a su vez una atracción, una nube de electrones que se siente atraída por otra placa a la que has aplicado un potencial positivo. Se genera así corriente. La nube de electrones, esos electrones libres que flotan alrededor de ese metal, al sentir el calorcillo, dicen vámonos para allá. Y se produce ese desplazamiento de esa nube de electrones desde un electrodo al otro electrodo. Y ese es el modelo básico, el diodo. Y estoy haciendo así porque realmente esto es una válvula, pero no es un diodo, esto es un péntodo. Porque la evolución posterior, para solventar algunos de los problemas que se habían presentado, se fueron introduciendo más electrodos. Surge el tríodo, todos conocéis las 300B, las 845, luego el tetródo y luego péntodo. Y hoy en día todavía seguimos discutiendo sobre KT88, L34, KT120, 300B, 845, etc. A mí particularmente las que más me gustan son la L34 y la KT88. Y no desconozco que sois muchos los aficionados que os decantáis por modelos tríodo. Sois muchos los que decís, bueno, es que tiene mayor eufonía una 300B o tiene mayor eufonía una 845, eso sí, a costa de mucha menos potencia. Lo que ocurre es que yo, particularmente por el tipo de altavoces que utilizo, ya sabéis, generalmente me gustan los buffers grandes, yo creo que la vida empieza a partir de las 8 o 10 pulgadas, pues evidentemente hay que decantarse por válvulas de mayor potencia, generalmente péntodos. No quiere esto decir que sean las que mejor suenan, pero para mí tienen un equilibrio entre calidad de sonido y potencia que no está al alcance de las que anteriormente mencioné. Y hoy precisamente os quiero hablar de un amplificador integrado que tiene un pie en el pasado y otro en el futuro y que se basa fundamentalmente en dispositivos de potencia tipo péntodo, aunque también puede funcionar a modo tríodo. Pero esto es una singularidad porque realmente se basa en una L34. Si he hecho esa introducción anteriormente hablando de los diodos, los tríodos, etc., viene fundamentalmente al hecho de que entiendo que para que el Unison Research Tríodo 25 pueda funcionar en modo tríodo, lo que se hace es que habrá algún tipo de circuito interno que permita desconectar alguno de esos electrodos a los que anteriormente me referí, de forma tal que deja funcionando 3 de los electrodos, menos potencia, pero a su vez también menos distorsión. Habría que hablar mucho, largo y tendido acerca del debate válvula versus transistor. Paradójicamente yo creo que la singularidad reside, y esto es muy curioso, no tanto en sí en el hecho de esta ampolla de cristal, no tanto en este elemento que es casi un icono, algo fetichista, sino en el transformador de salida. Yo creo que esa es la singularidad que le da el sonido a las válvulas. De hecho hay quien dice que la válvula, en realidad, pese a su carácter arcaico, en realidad es un componente que tiene mejores propiedades que los transistores en algunos parámetros, en algunos aspectos, en materia de linealidad, por ejemplo, y que realmente rinde mejor, no tanto en términos de potencia y eficiencia, una válvula que un transistor. Lo que ocurre es que el circuito de válvulas, por su propia concepción, para el ajuste de impedancia tiene que utilizar un transformador de salida que a la postre es el que dota de coloración toda la circuitería, todo lo que es el circuito basado en dispositivos de vacío. Pero por tanto no es tanto la válvula sino el circuito en el que se emplean las válvulas lo que al final da esa calidad de sonido. Pero no me quiero enrollar más con esto, vayamos directamente a hablar del protagonista de hoy, el Unison Research. He dicho Research, que joderse, Unison Research Tríodo 25. Si a estas alturas de la película no es uno capaz de equivocarse y de reírse de los errores y aprender de los propios errores, apaga y vámonos. Y es que al final cada vez acumulo más incertidumbres. Eso es así, cada vez sé menos de todo. El Unison Research ha estado en casa más tiempo de lo habitual. Y todo por culpa mía. Me explico. Te explico. Yamaha NS5000, JBL 4700, por supuestísimo, las Magnepan 1.7. Cuando recibí el Unison Research
Dije, un L34, encima que funciona a modo tríodo, esto no va a tener suficiente potencia con los altavoces que tengo, aunque es cierto que yo tengo por ahí el Caijin L34 y a veces lo he utilizado con estos altavoces, siempre dije no es lo suyo, con lo cual tenía mis reticencias y no lo desembalé, lo tuve ahí metido en una caja, no le presté mucha atención, sinceramente. Después de hablar con el distribuidor, saludos La Farga, muchísimas gracias por el préstamo. Intentamos ponernos de acuerdo a ver si me podía mandar algún altavoz y de repente se nos echa encima el mes de agosto. Y ya empecé a sentirme mal porque no me gusta tener mucho tiempo los productos en casa, ya quería sacarlo, además van entrando, van saliendo, tampoco me gusta hacer cualquier cosa. Y dije, bueno, vamos a ver qué tal funciona con las Yamaha. No son 15 pulgadas, no tiene la sensibilidad que tiene arriba la bocina de la JBL, pero por otra parte es un altavoz de tamaño más comedido, no es especialmente duro, pero tampoco es un altavoz fácil. Yo tenía mis dudas. Y dije, venga, vamos a dar una oportunidad, vamos a empezar a soltarlo y a ver qué voy escuchando. Y si no me convence lo que va a sonar, si no me convence lo que suena, entonces ya volveré a hablar con La Farga y le diré, oye, mándame algo, mándame algún altavoz, vamos a esperar a septiembre y mándame algo porque no puedo. Y sin embargo, ¿sabéis qué? Desde un principio, en cuanto conecté las Yamaha, dije, jodido, vaya que sí puede el cacharro con esto. Sí que puede, sí, pudo. Probablemente no es lo suyo, probablemente se lo hubiera podido sacar mucho más, pero sí, puede. Pero lo vais a escuchar vosotros mismos. Más que... Start shining bright above you. Night breezes seems to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Starts fading but I linger on thee, still craving your kiss. I'm longing to linger. Puñómetro, pues claro que sí. Ya sabéis que el puñómetro es un guiño, es una muestra de complacencia. El puñómetro es como cuando vas a ver una película de James Bond, por cierto, os recomiendo la última, no os la perdáis. No voy a hacer aquí spoiler, pero es una película realmente diferente, impactante. Cuando haces puñómetro con el Unison Research, como ya ha ocurrido con algún modelo, evidentemente la calidad está fuera de toda duda. No es un aparato barato, yo diría que se sitúa no en la gama media, sino por precio, es un producto de gama alta. Para un amplificador integrado de esta potencia, realmente creo que tiene un precio más propio de la gama alta. Cierto es que te ofrece también un DAC, ofrece mando a distancia, tiene por tanto una versatilidad que le sitúa en otra esfera. A nivel de materiales ya veis, un Cosmo paleto tecnosexual como yo lo abre y ¿qué veis dentro? Pues veis Bima, Mundorf, que era aquel mago que salía en una película de El Señor de los Anillos. Veis esos tipos de componentes así. No he visto el Nash ni Nichicon, pero bueno, ya me ha ganado viendo el Bima, ya me ha ganado viendo los Mundorf y ya me ha ganado viendo ese tipo de ejecución tan impecable que nos muestra. Viendo ese gran transformador toroidal, pues evidentemente el aparato me gana. Y el puñómetro, pues evidentemente también está a mucha altura. Con lo cual, sí, puñómetro approved, absolutamente approved. Y sí, el aparato es flexible. Para empezar, tiene mando a distancia. Aunque aquí hay que decir que el mando a distancia es de estos un poco puñetero. Os lo enseño. Esta va a ser la parte del zasca y de los palos. A veces me decís, es que sí, siempre das palos a cosas muy sencillotas. Es fácil dar palos. Pues no, no es fácil darme palos. A ver si os creéis que quien me presta un aparato le gusta que yo diga que el mando a distancia tiene las teclas pequeñas. Muchos me decís, esos son palos superficiales. Sí, pero el que me lo ha prestado no considera eso tan superficial. Los botones son pequeños, cuesta. Sobre todo si tienes presbicia como yo, para un adolescente como yo con presbicia, cuesta la botonadura. Y luego, evidentemente, tiene buen tacto, ejecución de madera,
metal, bien, calidad buena, botoncillos pequeñinos, pues sí. Tiene un DAC. El DAC está basado en un SS9018. Sí, superado. Actualmente el fabricante SS Technologies va por las series Pro, creo que está montando el 9038 y además cuestan 4 chavos, curiosamente. No le cuesta nada a un fabricante comprar e implementar el chip más avanzado de toda la gama. No sé, bueno, los comprarán por kilos o por toneladas y luego los van montando, aunque con la escasez de semiconductores últimamente cualquiera sabe. Pero bueno, cumple, la verdad es que cumple y además... Sabéis que siempre digo que los DAC son todos primos hermanos, son como los gatos que por la noche todos son pardos. Eso es así. Ya sé que hay quien dice que esto no es cierto, pero para mí particularmente, al igual que ocurre con los cables, para mí de noche todos los gatos son pardos y todos los DAC son primos hermanos. Todavía no he probado un Denafrips, no he probado alguno que esté basado en otro sistema distinto, pero bueno, en fin, de momento, más o menos los veo que son todos parejos. El aparato es flexible, el aparato tiene muy buen tacto, como dije anteriormente, el aparato ya lo habéis podido escuchar, pero sobre todo, y ya nos adentramos directamente en y cómo suena. Aparte, bueno, me he saltado el Mojo Factors. ¿Cómo se nota que estoy desentrenado? Es que últimamente el trabajo de verdad, el que me da de comer, no esto, con 200 euros al mes donde voy yo. Al principio albergaba la esperanza de poder dedicarme solo a esto. Pero pronto se puso de relieve aquella terrible decepción que se vaticinaba. No vas a poder dejar tu trabajo de verdad porque con esto no vas a ningún lado. Total, que con 200 euros al mes tengo que seguir trabajando en el trabajo de verdad. ¿Y qué ocurre? Pues que estaba hasta arriba. ¿Qué ocurre? Que no podía hacer vídeos. ¿Qué ocurre? Que estoy oxidado y se nota. ¿Me he saltado el puñómetro? No, me he saltado el Mojo Factor. Mojo Factor. Pues sí, pues no. Ibas a decir, jo, no das palos. A ver si creéis que el que me presta el aparato le gusta que yo diga que Mojo Factor para mí no. ¿Por qué? Pues sí, pues es un aparato que está chulo, es un aparato que está muy bien y desde luego suena bien y suena impecable. El aparato es realmente bueno, el aparato es un aparato muy flexible, el aparato tiene de todo. A mí particularmente me gustan más los dispositivos de estado sólido. A mí me gusta más el transistor, pero esto es por el tipo de altavoz que yo escucho, esto es por mi preferencia personal. Me gusta la eufonía, me gusta la coloración de la válvula o del transformador de salida, sí, pero a mí me gusta el grip, me gusta el control. Y como me gustan los altavoces con graves, contundentes, a mí me gusta que haya mucho control. Por eso me enamora tanto, por ejemplo, un amplificador como el AQFS 800 o amplificadores tan potentes como la Paz Labs que podéis ver ahí o Yamaha. Me gusta ese tipo de sonido. Es una preferencia personal, pero eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor. Y como ya sabéis que esto es puramente subjetivo, cuando digo Mojo Factor, pues digo, sí, el aparato realmente tiene buena factura, el aparato está muy bien terminado, tiene ese acabado lujurioso que tienen todos los Unison Research, el aparato es sumamente atractivo, pero yo particularmente, pues como ya tengo cubierto el apartado válvulas con mi más modesto, pero muy bueno, Kaijin LA34 y con mis dos etapones de potencia, Macintosh 275 MK6, pues realmente no es un aparato que yo diga, me lo compraría ojo cerrado. Eso sí, insisto, es mi opinión subjetiva, personal y además en algo tan tremendamente subjetivo como pueda ser el Mojo Factor. Pero el aparato puede ser sumamente satisfactorio para quien quiera un producto o un componente de gama alta basado en dispositivos de vacío, que sea capaz, que sea solvente, que sea eufónico y que tenga un DAC incorporado. Con mando a distancia lo tiene todo. O sea, realmente esto hay que ponerlo en tela siempre entre comillas, ¿vale? Hay que entenderlo siempre como he dicho, entrecomillado. Seguimos.
Y suena bien el jodido, suena bien el puñetero, suena bien el tríodo 25, sí. Y me sorprendió desde un principio, sí. Y vais a decir, joder, parece un adolescente, incongruente, ahora te quiero, ahora no te quiero, ahora no quiero que llamarte, ahora sí te llamo, ahora te amo, ahora no te amo. No, siempre le he amado, siempre le he querido, no me malinterpretéis. He dicho que no es el tipo de amplificador integrado que a mí me llame más la atención para mi arsenal personal, porque me decanto por otras cosas. Y he dicho que tenía mis dudas, albergaba mis dudas acerca de cómo funcionaría con los altavoces que tengo por casa, y sin embargo el puñetero condenado de él, bonito como era, además sonó bonito como era, y además me impresionó por su potencia. Y esta es la parte que quiero destacar, es que la EL34 es una gran válvula. Creo que a mí es la que más me gusta, como ya dije al principio del vídeo. Ya sé que hay mucho debate sobre, en fin, KT88, L34, los defensores a ultranza de las de menos potencia, los tríodos. Y como he dicho, esta se le puede hacer funcionar, a esta se la puede hacer funcionar en modo tríodo, evidentemente a través de un circuito que tiene implementado el aparato, porque la EL34 no es un tríodo por naturaleza, por concepción natural. Y entiendo yo que lo que se consigue con algún tipo de circuito es dejar de hacer funcionar dos de los electrodos, con lo cual te quedas con tres y funciona en modo tríodo. Pero no es un tríodo puro. Como quiera que fuere, efectivamente el sonido cambia. Y esto también es algo, ojo, para los cacharreros muy interesante. ¿Qué ocurre? Que para el cacharrero al que le gustan los buffers de 12 pulgadas y trabaja con altavoces de 88 decibelios, pues de repente el modo tríodo sí que se queda un poquitín justo. Sí que es verdad que el sonido parece empequeñecer y al mismo tiempo parece ganar en dulzura, y el sonido parece ganar un poco, diría yo, en perfiles, en nitidez. Tiene como más color, es como más nítido, pero se hace más pequeñito y se te va al fondo. Sea como sea, es diferente. Así que si tienes unos altavoces que no se vienen abajo, que no se apagan cuando funcionan con menos potencia, sin necesidad de tirar de potenciómetro, la verdad es que contar con esa posibilidad de alternar entre el modo tríodo y el modo péntodo es sumamente interesante. Yo particularmente, como digo, y por los altavoces que tengo, he tenido que hacerlo funcionar en modo péntodo, y realmente ahí la L34 es la válvula que siempre he conocido. Es una válvula robusta, confiable, razonablemente o más que razonablemente potente y eufónica. Recuerdo con los Kaijin, cuando me junté en un momento dado que aquello parecía una división de Kaijin, mi casa parecía, la Audiogorida parecía una sucursal de Kaijin. Recuerdo haber tenido a mano de todo. Tenía que si L34, KT88, y recuerdo haber estado haciendo pruebas compulsivas cacharreras de pasando de uno a otro, y al final creo que la batalla entre el EL34 y el CS55 la ganó para mí, en términos de sonido, el EL34, LA34. Ocurre que el CS55 es un aparato más versátil porque tiene mando a distancia, tiene más componentes, etc. Yo por economía, por precio, y como digo, porque me gusta más el estado sólido, me quedé con el LA34, que no tiene mando a distancia, pero es un aparato que suena impresionante. ¿Este suena mejor que el LA34? Yo diría que sí. Me ha parecido, aunque esto es muy subjetivo, que es más potente, rebosa más potencia. El Kaijin lo veo como quizás un poquitín más voluptuoso, es como más mentirosillo en el sentido de redondear más el grave, de presentártelo más gordote, de presentártelo como más sabrosote. Y este, en cambio, es como más sobrio, pero al mismo tiempo es valvular. Cuidado, hablo por comparación. Porque si lo comparas con un estado sólido, evidentemente, también el Unison Research te parece que también es un aparato voluptuoso. Hablo ya en términos comparativos, válvula contra válvula. También es verdad que podríamos decir, bueno, pues cambia la válvula en sí. Hay quien dice que el cambio de la LA34 tampoco se nota mucho, que da igual que inviertas aquí en una Newell Stock o lo que sea. Ahí no quiero entrar de momento. Sea como sea, centrándonos en el Unison Research, es verdad que el aparato tiene su eufonía, tiene su coloración, es tremendamente agradable, pero ojo, que tiene grip y tiene control, y no me ha parecido tampoco que pierda mucho en el extremo alto, que es algo que generalmente asocio yo a las válvulas. Generalmente, yo sé que me estoy repitiendo un poco con la palabra generalmente tengo la sensación cuando hago un cambio de transistor a válvula, que lo primerísimo que me impacta, aparte del grave con menos control, un poco más rellenito, si quieres más fofote cuando no hay control, lo primero que noto también es arriba un poco de matiz, o de tamiz, que no matiz, tamiz, velo, capa, una opacidad, si queréis, sana opacidad, y digo sana, higiénica. Para algunos necesaria, porque en función del tipo de altavoz, si el altavoz es muy revelador y le metes estado sólido, se te puede convertir en algo chillón. Para gustos los colores. En cambio, si utilizas válvula,
ese altavoz con tendencia a chillar y arañarte la cara, como una pelea de gatos o de monos, de repente se convierte en algo civilizado, ya no te abofetea. Con lo cual digo, sí, es un tamiz que puede ser higiénico, saludable y necesario en función de las circunstancias. Pero como digo, esto para gusto los colores. Pero sea como sea, a mí que me gusta el sonido vivo arriba, cuando cambio válvulas, la primera sensación que tengo es que algo se viene un poquitín abajo. Sigo escuchando con el Unison Research el detalle, centelleo, ya sabéis, como de siempre, el crisp, bien, lo escucho, todo está ahí, no se ha perdido absolutamente nada, pero sí que es verdad que notas como una cierta suavidad, que hay a quien le gusta mucho, y a mí, de hecho, me gusta cuando quiero cambiar y quiero otra alternativa. Digo, ahora ya no quiero transistores, ahora quiero válvulas, y efectivamente obtienes eso. La voz más grande, también es otro elemento básico, esa eufonía, ese carácter pletórico en la zona media es muy propio de las válvulas, también lo tienes aquí en Unison Research. Y el grave, pues efectivamente, lo notas más voluptuoso, lo notas más redondo, lo notas más inflado que con el estado sólido, aunque por otra parte pierde control. Entonces, para mí se hace menos agradable que con, no sé, un Accuphase 800, pero claro, estamos hablando de otra liga. O, por ejemplo, unas Macintosh 611, o, por ejemplo, una Paz Labs 250.8, pero claro, ojo, que estamos hablando de cacharracos de mucha más plata o plomo. Evidentemente, cuando estás hablando de esos elementos, vas como mínimo a esperar que un puño de hierro retenga el buffer. Eso se da por sentado. La complejidad viene cuando un aparato con válvulas L3 T4 de potencia más moderada le dices contrólame ese 12 pulgadas y ahí es cuando ya empieza la problemática. No es que lo haya hecho mal, pero evidentemente se nota que el grave pues no es el que a priori esté pensado o sea un matrimonio ideal para este tipo de amplificadores, pero ha cumplido, que era lo importante. Lo he puesto contra las cuerdas, lo he llevado fuera más allá de sus límites, porque podría haberlo probado con otros altavoces más pequeños que tengo por ahí, por ejemplo las Denton, pero pensé que no, pensé que merecía mucho más, como por ejemplo las Yamaha NS5000. Vaya, si ha cumplido, sí. Probablemente no sea lo suyo, probablemente estaría mucho más cómodo y sonaría mucho mejor y sería tremendamente satisfactorio, como por ejemplo unas Klipsch Heresy. Fabulosas, probablemente, no tengo ninguna duda, no las tengo a mano, y como no las tengo a mano no he podido hacer la prueba. Las Linton tampoco las tengo a mano, como no las tengo a mano no he podido hacer la prueba, todavía se está haciendo ese upgrade que encargué hace tiempo. Entonces, ya para concluir digo, pues sí, el aparato realmente es un aparato muy bueno, sí, es gama alta, sí, pero ofrece también mucho, ofrece estética, ofrece calidad, ofrece puñómetro, el Mojo Factor para el que le guste, tiene un sonido muy bueno, realmente muy bueno, es un aparato muy potente, es eufónico, es un aparato que no se arruga, tiene un DAC, como todos los DAC por otra parte, lo cual le da un pulso añadido, tiene además mando a distancia, el aparato realmente es un aparato que merece la pena, sí, me ha gustado, sí, efectivamente. Muchísimas gracias por vuestra atención, como siempre, nos vemos la próxima.